El aire cambió de golpe, se volvió pesado, difícil de respirar. Fue entonces cuando uno de los jóvenes que venían en la camioneta se dio cuenta de algo extraño. Entre las raíces del árbol, algo oscuro parecía moverse, esconderse. Y esa cosa empezó a trepar por el tronco de la ceiba. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo encontraba ruido estático y voces encontradas que no lograba entender del todo. Tal vez simplemente era el resultado de una mala señal. Apreté el volante y el sueño comenzó a pesarme como plomo en los párpados. Fue entonces cuando lo recordé. Buenas noches, comunidad. Les saluda su anfitrión Jesus, y esto es Creepyhistorias de Terror. Esta noche escucharás 3 relatos reales, tan reales como el miedo que sufrieron estas personas al vivirlo. Antes de comenzar, dime tú una cosa. Si una figura te pidiera ayuda en la carretera, ¿te detendrías? Déjalo en los comentarios, porque quizá la próxima historia sea la tuya. Sin más que decir, pónganse cómodos, alisten su bebida favorita, porque las historias ahora comienzan. Vamos a comenzar con una historia ya conocida, pero que a nuestro amigo Fidencio le sucedió en la carretera Saltillo-Monterrey. Buenas noches, me llamo Fidencio y llevo más de 30 años al volante de un tráiler. He visto lo que pocos se atreven a contar y que los dejan solamente para sus recuerdos. Accidentes fatales, asaltos a mano armada y algo que nos pasa muy seguido: compañeros que nunca regresaron a casa. Pero lo que me ocurrió la madrugada del 15 de noviembre del 2022 en la carretera Saltillo-Monterrey fue distinto. Algo que todavía me quita el sueño. Aquella noche me aventuré a la ruta a una hora en la que casi ningún cristiano debería andar manejando. Pasaban de las 2:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese viaje, esa carga, eran urgentes. Tenía que entregar la carga al amanecer en Monterrey y no podía darme el lujo de fallar. Yo sabía bien que ese tramo es famoso por sus tragedias, por las historias de traileros que aseguran haber visto a una mujer muerta pidiendo un aventón. Dicen también que esa mujer simplemente se te sube, pero la verdad nadie ha vivido para contarlo. Yo hasta ese momento solamente había escuchado eso, historias, relatos de los mismos compañeros que andábamos en la ruta. Yo mismo había escuchado esos relatos desde hacía años, pero siempre los tomé como cuentos de caminos, invenciones para espantar a los novatos. Claro, nunca faltaban los accidentes: choferes que aparecían muertos en la curva equivocada, camiones volcados sin razón aparente. Pero yo me decía, son descuidos, sueños, delincuencia, nada más. Esa madrugada descubrí que estaba muy equivocado.
La carretera estaba envuelta en una neblina tan espesa que los faros apenas iluminaban unos metros delante del tráiler. El monte y las lomas y cerros a los costados parecían murallas oscuras. La carretera era húmeda, se sentía como viva, y al ir manejando podía sentir como si alguien me vigilara en silencio. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo encontraba ruido estático y voces encontradas que no lograba entender del todo. Tal vez simplemente era el resultado de una mala señal. Apreté el volante y el sueño comenzó a pesarme como plomo en los párpados. Fue entonces cuando lo recordé. Un viejo compañero al que todos llamábamos el Chato. Él me contó que la mujer se le subió en ese mismo tramo, justo después del kilómetro 210. Juraba que la vio sentada en el asiento del copiloto, mirándolo con ojos hundidos y fríos. El Chato sobrevivió al susto, pero meses después se estrelló en una curva de esa carretera. Muchos contaban y decían que ella lo siguió, que realmente nunca lo soltó, o tal vez se le apareció realmente. Yo siempre pensé que eran exageraciones, historias para explicar la muerte, pero esa madrugada, cuando el reloj marcaba más o menos las 2:45 de la mañana, sentí por primera vez que no estaba solo. El clima dentro de la cabina cambió de golpe. Un aire helado recorrió mi espalda, tan frío que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Y sin quererlo, mi mirada se desvió hacia el retrovisor. Lo que vi simplemente me heló la sangre. Al principio pensé que era el cansancio. Me froté los ojos y fijé la vista en la carretera, pero entonces lo escuché. Un golpeteo leve contra la puerta del copiloto. Sonaban como uñas golpeando el metal. El ruido se mezclaba con el motor, pero estaba ahí, constante. Subí el volumen de la radio, pero fue peor. Entre la estática se coló una risa baja, seca, como quebrada. No era música, no era un locutor. Era otra cosa. Un murmullo inhumano que me obligó a apagarla de inmediato. El volante me sudaba entre las manos, el corazón me martillaba en las sienes. Miré de reojo el asiento del copiloto. Vacío. O eso quise creer. De pronto, un olor comenzó a llenar la cabina. Un hedor a tierra mojada mezclada con hierro, pesado, metálico, como si fuera sangre vieja. Bajé la ventanilla buscando aire fresco, pero afuera solo había neblina y un silencio absoluto. Ni un coche en la vía, ni el ruido de las llantas sobre el asfalto, nada. Entonces lo sentí, un leve peso sobre el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado ahí. Hasta el cuero rechinó, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme entender que ya no estaba solo. El parabrisas comenzó a cubrirse de una condensación justo en el lado del copiloto, como si alguien respirara fuerte desde adentro. Dos círculos como huellas de aliento, y detrás de ese velo podía notar una silueta difusa.
un rostro femenino. Eso era lo que yo veía, pegado al vidrio, quieto, inmutable. Y sin embargo, en el asiento no había nadie. El espejo retrovisor se inclinó por sí solo, como si se hubiera caído un poco de la vista. Y allí reflejado vi un vestido blanco, manchado de tierra y sucio, que podía apreciarse a través del espejo que estaba en el asiento del copiloto. Yo veía de reojo y no veía nada. No me atreví a mirar de forma directa. Mis manos se aferraron al volante como garras. El sudor me corría por la frente. El frío me calaba hasta los huesos. Y entonces lo escuché. ¿Me llevas? Esto lo sentía en mi cabeza. Venía de un lado, de atrás, de enfrente, no sabía de dónde. Me limité a fijar los ojos en la línea amarilla y recé con los dientes apretados. De pronto, así como todo comenzó, todo desapareció. La presión en el asiento, el olor, el frío. Parecía como si todo hubiese sido fruto de mi imaginación. Volteé a ver el espejo y estaba en su lugar. El parabrisas despejado. Seguí manejando sin mirar a los lados. No paré hasta llegar al entronque con Monterrey. Cuando bajé del camión, mis manos estaban entumecidas por la fuerza y mi pecho ardiendo. Esa madrugada entendí por qué muchos compañeros nunca regresaron. Ellos la miraron tal vez directo. Yo solo a través de reflejos y quizás por eso sigo vivo para contarlo. Desde entonces no soy el mismo. Todavía siento la mirada pegada en mi nuca cada que paso por ese tramo. Los viejos traileros lo dicen en serio, sin bromas. A ella no la ves de frente y vives para contarlo. Pero si la miras directo, la carretera se convierte en tu tumba. Hoy en día, los que se arriesgan a pasar por la Saltillo Monterrey ya no viajan solos. Si no llevan copiloto, colocan un muñeco, una chamarra rellena, un costal con sombrero. Ellos lo llaman el chalán. Dicen que mientras ese asiento no esté vacío, ella no se sube. Yo no sé si eso la detiene, pero nunca más me atreví a manejar de madrugada por esa carretera, sin alguien o algo ocupando ese lugar. Porque si vas solo, si dejas ese asiento vacío, tarde o temprano sentirás el peso de alguien más, sentándose junto a ti. Y cuando escuches esa voz rota susurrando, ¿me llevas?, ya será demasiado tarde. ¿Qué opinan ustedes? ¿Viajarían por esta ruta solos, sin ser acompañados por alguien como un compañero o un chalán, como lo cuenta Fidencio? O tal vez ya les pasó algo parecido. Si es así, déjenlo en los comentarios, porque ahora viajaremos muy lejos, hasta Uruguay, donde Angie nos cuenta una experiencia vivida en familia, en unas vacaciones, en una ruta un poco desolada, llamada la Ruta 109 de Rocha. Buenas noches, mi nombre es Angie y les cuento esta historia desde una parte de Uruguay. Para ser más precisos, en una ruta que aquí se llama la Ruta 109 de Rocha, que se encuentra principalmente en algo así como un municipio llamado Rocha. Es un tramo muy solitario y principalmente de tierra.
Está en buen estado, pero realmente hay momentos en los que se muestra muy solitario. Lo que parecía unas vacaciones sin contratiempos terminó siendo un recuerdo extraño y al mismo tiempo aterrador. Esta historia ocurrió en mi familia en el año 2008. Salimos a recorrer el país en auto, pero nos agarró un temporal terrible. Lluvias torrenciales, inundaciones y puentes cerrados porque el nivel de los ríos subía demasiado. Yo tenía apenas 6 años, mi hermana apenas 4. Y esa noche decidimos tomar una ruta bastante turbia. Recuerdo que nos guiábamos con un mapa de rutas que conseguimos en una estación de servicio. De vez en cuando parábamos a preguntar a la gente qué caminos aún estaban abiertos, hasta que tomamos la ruta 109 de Rocha, un camino en medio de la nada. De día, los matorrales a los costados eran solo vegetación densa, pero de noche, esas plantas se convirtieron en paredes negras de 2 metros. Los árboles gigantes y espesos se inclinaban sobre el camino. Era como si quisieran tragarse la luz de los faros. Recuerdo que en un punto vimos las luces de un auto detrás de nosotros. Nos siguió durante kilómetros. Nunca nos rebasó, nunca se acercó. Solo permanecía allí, siguiéndonos. Digamos que eso fue algo extraño. La primera cosa extraña de la noche. Y después de eso, de la nada, nuestro auto se detuvo, así, sin razón. Yo me quedé dentro junto a mi hermana que dormía. Mis padres y mi tía bajaron a buscar piedras para asegurar las ruedas, ya que el carro había quedado inclinado. El camino estaba lleno de subidas y bajadas. Y fue en ese momento cuando sucedió. Mi tía levantó la cabeza y a solo 2 metros entre los juncos pudo ver que había un animal negro enorme. Su piel parecía húmeda, brillante bajo la poca luz, y sus ojos, 2 faroles gigantes que no parpadeaban, estaban fijos en mi madre. Mi tía apenas alcanzó a decir: "Tss, tss, Jessie, no te muevas". Mi madre lo vio de reojo, no con claridad, pero lo sintió. El aire se volvió tan pesado, tan denso. Cada respiración costaba trabajo. Esa cosa estaba encorvada, agazapada, lista para saltar sobre ellas tal vez. Y entonces se levantó. Se puso de pie lentamente. Al erguirse, le sacaba 3 cabezas de altura a cualquiera de ellas. El miedo las clavó al suelo. Las piernas no respondían. Simplemente no podían correr. Pero aquella cosa no atacó. Simplemente se dio la vuelta y corrió entre los matorrales. Desapareció en la oscuridad del monte y en la noche. De inmediato mi madre y mi tía regresaron corriendo. Le gritaron a mi padre que subiera al auto. Yo recuerdo esa negrura inmensa afuera, mientras esperaba en silencio dentro del auto. Y a los pocos minutos, los 3 subieron de golpe. El auto arrancó como si nunca hubiera fallado y salimos de ahí a toda prisa. No sé cuánto tardamos en llegar a una estación de servicio, pero sí sé algo. El auto que nos seguía al principio nunca apareció. Mis padres y mi tía
permanecieron serios y en silencio todo el resto del camino. Esta historia nunca me la contaron, la escuché de rebote, una tarde en casa de mis abuelos. De vez en cuando la recordamos. Hoy los más jóvenes nos reímos, pero aquella noche mi madre y mi tía se llevaron un susto terrible, y yo, tal vez por curiosidad o por morbo, me quedé con las ganas de ver aquella criatura. Una criatura que tal vez acecha en la ruta 109 de Rocha. ¿Ustedes qué piensan? ¿Era realmente un animal lo que acechaba entre el monte o algo mucho peor, algo que no tiene nombre? Y si creen que esto es aterrador, esperen a escuchar lo que ocurrió en las montañas de Oaxaca. Bajo la sombra de una ceiba inmensa, algo esperaba. Mi nombre es Ramiro, y lo que voy a contar pasó en el año 2003. Trabajaba en una compañía de grúas, y esa noche me tocó vivir algo que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Fue en la carretera federal 175, de Oaxaca a Tuxtepec. Esa carretera es muy peligrosa, llena de curvas, monte espeso, humedad que cala hasta los huesos, y sobre todo es muy angosta. De día impone respeto, pero de noche se siente como si la oscuridad misma quisiera tragarse a quien se atreve a cruzarla. Esa tarde, todo comenzó cuando recibimos un reporte por radio, como a las 4 de la tarde. 2 trabajadores de una compañía telefónica habían quedado varados. Su camioneta se descompuso en medio de la sierra a mitad de camino entre Oaxaca y Tuxtepec. A mí y a otro colega nos ordenaron ir por ellos, para auxiliarlos y remolcarlos hacia Oaxaca. Normalmente manejo solo, pero por la hora y el tipo de camino me acompañó Gregorio. Salimos prácticamente con el sol, pero en esa sierra la noche llega de golpe. Después de 2 horas ya estábamos envueltos en la negrura. Los faros apenas iluminaban unos metros, y la neblina se deslizaba como humo entre los árboles. Pasó el tiempo y no tuvimos contratiempos. Al llegar, encontramos a estos 2 hombres ya cansados por intentar solucionar la falla. Además, sus rostros no solo reflejaban cansancio, había algo más en sus ojos. Se sentía como un nerviosismo extraño, como si supieran que no había que quedarse allí. Y claro, nosotros también lo entendíamos. Enganchamos y subimos la camioneta a la grúa y emprendimos el regreso. La carretera estaba desierta, a pesar de ser viernes. El monte nos rodeaba como murallas negras. Las ceibas y los árboles parecían inclinarse como queriendo cubrir el camino. No había un solo auto más, ni una sola señal de vida. Solo nosotros y el crujir de las ramas. Fue entonces, al llegar a una curva, cuando vimos algo extraño. Había una ceiba gigantesca, y bajo de ella había una señora mayor y un niño pequeño. Acabábamos de pasar un paradero un poco abandonado, pero la verdad estaba completamente solo. Esto realmente era extraño. Los 2 cargaban bolsas grandes de mercado. Se veían pesadas, llenas hasta el tope. Pero algo curioso es que estaban quietos, demasiado quietos. Dentro de la camioneta nadie habló, hasta que Gregorio me dijo: es una señora con un niño, no podemos dejarlos aquí. Avanzamos unos metros más y decidí detenerme. Con dudas, pero lo hice. Pero cuando volteamos hacia atrás, ya no estaban. El espacio bajo la ceiba estaba vacío,
completamente vacío. No había una señora, ni el niño, ni las bolsas, nada. El aire cambió de golpe, se volvió pesado, difícil de respirar. Fue entonces cuando uno de los jóvenes que venían en la camioneta se dio cuenta de algo extraño. Entre las raíces del árbol, algo oscuro parecía moverse, esconderse, y esa cosa empezó a trepar por el tronco de la ceiba. No podíamos verle una forma definida, pero subía con movimientos rápidos, y mientras trepaba, comenzaron los susurros. Voces, muchas voces, hablando al mismo tiempo, incomprensibles, pero claras, cercanas. Uno de los muchachos apenas pudo decir: «Nos está mirando». Yo no quería levantar la vista, pero lo sentía. Esa cosa, algo que estaba allí arriba, esperando. Metí la primera para salir de ahí, pero la grúa dio un tirón brutal y uno de los cinchos que sostenía la camioneta que traíamos arriba se reventó. No tuvimos opción más que bajar y tratar de solucionar ese problema. Con las lámparas en mano comenzamos a amarrar de nuevo, improvisadamente. El aire olía a humedad y algo más, un olor metálico, como sangre seca mezclada con tierra mojada. Cada vez que levantábamos la vista hacia ese árbol, las ramas se movían. El crujir de la madera era constante, como si algo muy pesado se acomodara entre las ramas. Uno de ellos susurró: «Parece que está arriba». Ya no queríamos voltear. Tenía la certeza de que si lo hacía, no saldríamos de ahí, o algo pasaría. Pusimos el cincho como pudimos, subimos de golpe y arranqué la grúa sin mirar atrás. A partir de ahí el camino fue silencioso. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. Solo hasta que vimos las luces de un poblado, alguien se atrevió a respirar hondo. Eso no era humano. Desde esa noche, cada vez que paso por la carretera 175, siento que algo me observa desde los árboles. Estoy convencido que lo que vimos bajo aquella ceiba seguía allí arriba, acechándonos, esperando a que alguien cometiera un error de mirar demasiado. Después de escuchar estos relatos, queda claro que las carreteras no son solo caminos de asfalto y polvo. En la oscuridad de la noche, se convierten en escenarios donde lo imposible cobra vida. A veces es una mujer que aparece en tu asiento, otras criaturas que acechan desde la espesura del monte, sombras que suben a los árboles o figuras que desaparecen al parpadear. Y si algo tienen en común todos estos casos, es que ocurren donde menos lo esperas, en el silencio absoluto, cuando crees estar completamente solo en la carretera. ¿Lo estás realmente? Muchas gracias por llegar al final de este video. Si alguna vez has vivido algo parecido en una carretera, puedes dejarlo en los comentarios o en el correo electrónico de la descripción, porque me gustaría conocer tu historia. Y recuerda, si aún no estás suscrito, puedes hacerlo y activar la campanita. Y acompáñame cada semana aquí, en Creepy Historias de Terror. Sin más que decir, buenas noches y hasta la próxima.